cordial saludo, muy pero muy buenos días a todos los oyentes de Café Estéreo, a todos los que nos sintonizan hasta ahora de la mañana, a todos los que también nos ven a través de nuestra página de Facebook, a Hospital Eduardo Santos, nivel 2. Hoy estamos nuevamente una bienvenida a este su programa institucional Salud al Día. Estamos bajo la dirección de la doctora Paula Fernández López. Les recordamos que es un programa dedicado a brindarles información clave sobre salud y bienestar a toda la comunidad. El tema de hoy, un tema muy importante que vamos a manejar durante estos 15 minutos, son las actividades y responsabilidades que realiza un auxiliar de enfermería durante su jornada en el hospital. Así que entramos en materia para compartir cuáles son las experiencias en los diferentes turnos que se realizan en el área de urgencias, donde cada día enfrentan retos y brindan atención fundamental a todos los pacientes. Damos las bienvenidas a nuestras invitadas, las auxiliares de enfermería Adriana Moncayo Muñoz y Keila Marcela Gómez Ortega. Bienvenidas. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar en materia con las siguientes preguntas. Auxiliar Keila, cuéntenos, ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste su trabajo como auxiliar de enfermería en el área de urgencias? Sí, claro. Bueno, nuestra función como auxiliar de enfermería en el servicio, tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de hospitalización, siempre pues primordial en la atención al usuario, lo que es dilución de medicamentos, administración de medicamentos, todo bajo siempre por orden médica, ¿no? También lo que es toma de signos vitales, el cuidado, el aseo del paciente, el arreglo de la unidad, siempre estar presente, ¿no? Pues con los pacientes. También cuando los pacientes están solos, asistirles a la alimentación y eso. Están muy pendientes de siempre de Sí, los claro. pacientes. A veces hay pacientes que ingresan solitos, entonces es como deber de nosotros apoyar más a esas personas. Sí, es importante aclarar estos ítems que usted nos comenta porque muchas veces la gente, el desconocimiento, la gente dice, bueno, allá llegan, se instalan una vez, hacen la recepción, llenan las historias, ¿cierto? Sí. Entonces hay pacientes de que llegan en algunas ocasiones solos y el deber de la importancia que tiene una de las funciones de las auxiliares de enfermería es que están en todo momento, hacen ese proceso, esas diferentes etapas para dar ese acompañamiento tanto a las personas como que lo requieran. Entonces es bueno que la gente conozca de que no es que llega un paciente y bueno, y lo dejan ahí instalado, simplemente que ya hay unos protocolos que ustedes cumplen cabalmente para que definitivamente se preste un mejor servicio, haya un acompañamiento. Muy bien, auxiliar Adriana, cuéntenos cuáles son las situaciones más comunes que enfrentas día a día en urgencias al recibir varios pacientes. Las situaciones más comunes que se reciben en urgencias son las enfermedades crónicas descompensadas. Vemos muchos casos que llegan los abuelitos con hiperglicemias o hipertensión arterial que no se están dando buen manejo del uso de los medicamentos en casa. También llegan los accidentes de tránsito, las heridas por arma de fuego, las heridas por arma blanca y también es preocupante la cantidad de menores que están consumiendo drogas y también un llamado como a la comunidad de que debemos como ya instruir en la planificación familiar para que no se vea tanto lo que es pues el IVE, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo, porque se está dando en muchos casos que ya es de menores de edad. Entonces es preocupante porque nos está instruyendo desde los jóvenes a la planificación. Sí, muy importante. La auxiliar Adriana lleva aproximadamente 9 años al servicio del Hospital Eduardo Santos y conoce mucho de estas situaciones, de lo que se presenta día a día en la sala de urgencias. Por eso es importante hacer este tipo de llamados a la comunidad para que estemos prestos
Por ejemplo, nos comentaba extra micrófonos que se presentan muchas situaciones con la cuestión de abuelitos que llegan prácticamente solos. Imagínense, pues a veces el grado de responsabilidad que tenemos nosotros como hijos, como familiares, como parientes, de dejar a una persona de la tercera edad en malas condiciones y no tener ese acompañamiento para guiarlo, para llevarlo, para por lo menos la cuestión de documentación, agilizar los procesos. Entonces muchas veces nuestras auxiliares se ven en esa labor maratónica de empezar a preguntar quién es, familiares, tratar de agilizar esa parte, ¿no? Entonces, ¿nos podrías comentar más o menos cómo ha sido esa recepción para ustedes empezar a darles ese servicio a las personas que a veces llegan desamparadas o no tienen un representante que esté pendiente de ellos? Sí, claro, nos comunicamos siempre con Trabajo Social, que es doña Celina. Ella es la que es encargada de los abuelitos que están desamparados y todo eso. El hospital también brinda a veces lo que es, nosotros como auxiliares vemos mucho el paciente, que a veces cuando no tiene familiar, hacemos colectas para darle a veces pañales, cremas, estar pendiente de ellos. La mayoría de nosotras hacemos eso. El personal de enfermería, la verdad, tenemos vocación con nuestros abuelitos. Lamentablemente hay muchos familiares que solamente llevan a los abuelitos, los dejan y es preocupante porque a veces llegan en unas situaciones demasiadas tristes. Pero pues en sí nosotros tratamos de mejorarles la vida un poquito a ellos mientras están en la estancia en el hospital. Tratamos como el personal de enfermería darles lo mejor, porque nosotros estamos con ellos casi todo el tiempo. Perfecto. Muy bien. Auxiliar Keila, cuéntenos, ¿cómo se clasifica a los pacientes según la gravedad de las emergencias y cómo se define la prioridad en la atención? Bueno, la prioridad como de clasificación del paciente, eso se da del ingreso, ¿no? Cuando después de haber ingresado pasa por un auxiliar donde le toma los signos vitales, de ahí el médico de turno de triaje, él es el que clasifica, ¿no? A veces cuando llega paciente a reanimación es un paciente que necesita la atención de inmediato. Entonces ese sería un triaje 1, ¿no? Se clasifica en triaje 2, triaje 3, depende la patología que el paciente presente. Algunas veces los pacientes llegan como frustrados porque no los atienden, ¿no? Entonces uno trata de explicarles que pues siempre hay una clasificación y que hay unos que necesitan mayor atención y otros que pueden esperar. Entonces la prioridad pues siempre es, por ejemplo, en triaje 1, pues la atención súper inmediata que es cuando llega un paciente herido, cuando llega un paciente infartado. Entonces a esos pacienticos sí tenemos que la atención es súper rápida. Ya, complementemos un poquito, auxiliar Adriana. A veces la comunidad llega a la sala de urgencias, al área de urgencias, y dice, no, a mí tienen que atenderme inmediatamente. Expliquemos cómo son esos tiempos. Hay un proceso, ¿cierto? Hay unos protocolos que se siguen, se clasifican, como decía la auxiliar Keila, se clasifican de acuerdo a la gravedad de los pacientes, exacto, la clasificación y se le da la prioridad correspondiente. Entonces podemos complementar un poco cómo es ese vaivén, ese trajín dentro de urgencias, porque a veces en el desespero de los pacientes heridos o dependiendo de la gravedad, a veces quieren que sean ellos inmediatamente atendidos. La palabra paciente significa pues paciencia, ¿no? Realmente no la manejamos en algunos casos, ¿no? Nosotras siempre tratamos como de atender muy rápido casi todo el tiempo. Lo que pasa es que hay 4 médicos, algunas veces 3 en el día, algunas veces hasta 5. Pero ellos, ¿qué tienen que hacer? Ellos tienen que estar encargados de la parte realmente el Hospital Eduardo Santos no solo reside aquí del pueblo,
sino del, Sí, es importante aclarar que es norte de Nariño y sur del del Cauca. norte de Nariño y sur del Cauca, llegan remisiones, llegan en todo momento pacientes que requieren de atención inmediata. Y cuando nosotros llega un paciente grave, que lo consideramos triaje 1, lo llevamos a reanimación, ¿qué quiere decir? Se activa un código azul, el código azul está complementado por el médico, las enfermeras, que son 3, y un jefe. Cuando el médico está en reanimación, imagínense en la noche que son 2, solamente hay 1. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente se va a acumular un poquito más la gente y el tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Podríamos ser nosotros, podría ser un familiar que llegue en una situación que consideramos triaje 1, tener un poquito de paciencia. Hay pacientes que llegan realmente indispuestos con dolores de lumbares de hace 2-3 meses. Entonces no me parece justo que armemos discordia afuera sabiendo que hay un paciente que necesita de nuestra atención inmediata. Entonces yo sí quería decirles a la comunidad que tratemos de entender que nosotros lo único que hacemos es tratar de ayudar, de seguir un protocolo y también de ser un poquito humanos con lo que respecta a lo que llega a la clasificación del triaje. Sí, es muy importante que la comunidad tenga claros estos procesos, porque pues a veces los auxiliares, tanto los médicos, todo el personal que se encuentra laborando en urgencias, son víctimas pues a veces de abusos, de maltratos, pues de malos tratos. Prácticamente siempre hemos evidenciado esa parte de que hay gente muy inculta que en su desespero de que no creen que lo están atendiendo y efectivamente se está prestando un servicio, pero como lo manejan, como lo manifiestan las compañeras, es un proceso que va poco a poco escalando para dar ya prácticamente con lo que tiene cada paciente o cada usuario. Entonces ese es el llamado que queremos hacer a que tengamos un poco de paciencia en el servicio porque todos van a ser atendidos, entonces sí deben respetar los protocolos de atención. Muy bien, auxiliar Keila, ¿qué estrategias usas para comunicarte con los pacientes o familiares que muestran frustración al no ser atendidos de inmediato? Porque siempre se presentan ese tipo de casos. Bueno, primordialmente mantenemos, o sea, como la calma con ellos, tratar de explicarles, de que ellos entiendan el porqué del inconveniente que ellos presentan. Entonces se les explica de una manera respetuosa, que ellos puedan entender también. Se les explica los motivos, por qué no se los puede atender. Entonces ellos ya, algunos son pacientes y lo entienden, ¿no? Algo otros no. Algo otros pues sí nos presentan, a veces son groseros, pero pues uno los entiende porque ellos pues llegan enfermos, ¿no? A veces la manera de uno atenderlos, la amabilidad, eso hace que los pacientes pues se recuperen un poco y tengan más paciencia para ser atendidos por el médico. Sí, la humanización es muy importante en el trato que ustedes tengan siempre claro. con los pacientes porque no podemos ser indiferentes al dolor que ellos a veces presentan, Sí. ¿cierto? Entonces por eso la vocación que ustedes tienen, la paciencia que ustedes tienen para el manejo de estos usuarios. Adriana, ¿nos podrías compartir alguna experiencia que refleje la importancia de respetar todas esas clasificaciones de urgencias que a veces se presentan? Sí, voy a hablar de un caso en un turno que yo estuve en la noche. Habían 2 médicos y llegó una remisión de un paciente realmente en muy malas condiciones, creo que tenía infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿qué pasa con esto? La doctora se fue a reanimación, como expliqué anteriormente, solamente hay 2 médicos en la noche para todo lo que está en observación, para todo lo que llega de aquí del pueblo y del norte y sur del Cabo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Llegó un familiar demasiado agresivo, diciendo que realmente los médicos no servían para nada, que el personal no servía para nada. Creo que fue con un familiar de un dolor abdominal, una gastritis. Entonces yo entiendo que esos dolores son demasiado pues mal, pero realmente hay que ponernos la mano en el corazón. Si estamos viendo el personal que está tratando de salvar una vida en la sala de reanimación, ¿por qué desesperarnos? Tratemos de ser un poquito de más, tener más paciencia,
por lo que estamos observando. Entonces, en este caso, el señor empezó a llamar pues a la gerente, a varios funcionarios que son de la jefe Juliana, todo eso. Entonces, realmente se le explicó a él lo que estaba pasando, pero no entendía hasta que la doctora Paola es muy amable, ella llama siempre a preguntar qué está pasando, ella se le explica, ella entiende, y ella dice, no, tienen razón, hay que esperar un momentico, porque realmente el usuario no había llegado sino hace como unos 5 o 10 minutos y ya esperaba una atención de inmediata, sabiendo que había un paciente que estaba en unas condiciones que realmente nos necesitaba. Entonces, esos son, y siempre casi se ven esos casos, siempre, la mayoría, siempre se ven la impaciencia de los usuarios cuando nosotros priorizamos. Para nosotros la prioridad es, como le digo, los pacientes descompensados, las maternas, accidentes de tránsito, todo lo que llega, lo que activamos, lo que es triaje, lo que es urgencias. Los códigos azules requieren de mayor atención. Entonces, eso es lo que tratamos de darle a entender a los usuarios. A todos los usuarios. Sí, es importante, Adriana, lo que usted nos comenta, porque de esa manera vamos formando cultura de atención, porque todos queremos que nos atiendan inmediatamente y a veces no es así. Tenemos que empezar poco a poco. Por eso la importancia de estos programas que día a día venimos desarrollando en este programa institucional Salud al Día, es explicarles, es hacer pedagogía a través de los medios para que la gente conozca de primera mano cómo es el manejo dentro de una sala de urgencias, que sepan cuáles son los tiempos que se manejan, ¿cierto? Exactamente, incluso si no sé si alguien haya tenido la oportunidad de ir a Pasto, algunos hospitales, incluso cuando vamos de remisión, siempre hay que esperar. Nos Sí. hacen esperar pacientes ahí, realmente, o sea, los servicios son tan colapsados porque hay veces que el hospital se colapsa, es demasiada gente, no hay ni dónde ponerlos en una camilla, y yo creo que hay varias personas que van a hablar de eso porque realmente cuando nosotros miramos la disponibilidad de lo que es camas, camillas, acostamos a los usuarios, pero hay un momento que está tan colapsado que ni siquiera hay en sillas. Entonces, es entendible que una persona llegue con un dolor abdominal o un dolor demasiado agudo y no tenga dónde acostarse, da desespero. Pero pues créanme que tratamos de hacer lo más humanamente posible para que todos sean bien atendidos. Sí, muy bien. Nosotros pues ya hemos vivido en carne propia todo eso que tú comentas. Hemos estado en la ciudad, nos damos cuenta de que allá definitivamente hay que esperar. Y a veces por sentirnos aquí en nuestro municipio pensamos de que no tienen que agilizarse, que aquí hay personal. Entonces es importante la gente que ya ha tenido ese tipo de experiencias saber que se deben manejar tiempos importantes a la hora de ser atendidos en una sala de urgencias. Keila, voy contigo. ¿Crees que el personal de salud necesita más apoyo o recursos para mejorar la atención en urgencias? Sí, claro, ¿no? Más que todo, pues en el área de salud siempre, pues, o sea, deberíamos como tener más recursos y más apoyo, ¿no? Pues porque teniendo más recursos y más apoyo, la atención va a ser mejor, ¿no? Con los pacientes. Entonces, a nivel como nacional, siempre la salud, pues, ¿no? Es siempre la limitación del apoyo, de los ingresos, aunque pues en esta gerencia, gracias a Dios, se ha mirado un cambio en el hospital, ¿no? Los funcionarios, la gerente, la jefe Juliana, ellos son muy pendientes de los pacientes, ellos cuando salen unas remisiones, ellos tratan de colaborar, ¿no? De que se agilice rápido para que puedan salir rápido y los acepten en paz. También quisiera dar a conocer a los usuarios que, o sea, debemos conocer un poquito más de urgencias, de cómo es hay una ruta, ¿no? De que primero pues ingresan, luego les toman los signos vitales, luego ya es atendida por el médico de triaje, que es el que clasifica, el que luego es atendido por el médico general,
Después de ya ser atendido pasa a la sala de procedimientos, que ahí es donde yo quiero hablar un poquito, ya que algunos pacientes pues sí no son muy impacientes, ¿no? En el servicio de procedimientos habemos a veces 2 auxiliares, a veces 3 auxiliares, donde llegan los médicos con el paciente y su historia, ¿listo? Entonces nosotros lo que hacemos es mirar las órdenes médicas, a eso voy, ¿no? A veces los pacientes piensan que nosotros tenemos los medicamentos y de una les vamos a colocar. No, disponible. exacto. Nosotros tenemos que pasar primero, mirar la orden médica, luego tenemos que solicitar los insumos para la administración de los medicamentos. Luego de haberlo solicitado, se registra y luego ya acudimos al servicio de farmacia, donde nos van a entregar los medicamentos para ya la administración al paciente, ¿no? Entonces, eso sí quisiera dar a conocer a todos de que todo es un proceso. Correcto. Entonces, para que tengamos un poquito de paciencia, a veces sí uno entiende, ¿no? Pues el dolor y todo, pero pues uno trata de agilizar con los demás usuarios para que pues sean atendidos de la manera más inmediata. Entonces, eso, quisiera que tengamos más paciencia. Sí, ustedes, es muy importante todo lo que tú comentas, pero tenemos que también irnos de la parte de los usuarios, ¿no? Hay muchos pacientes, hay muchas personas que están dentro de las áreas y a veces perciben también que de parte de ustedes hay mucho tiempo que pasan con los celulares. Eso ha sido una constante, una de las quejas constantes. Por eso es que también tenemos que empezar a dar ejemplo, a manejar. Todos tenemos derecho, no lo podemos decir que no, estar comunicando, incluso de los mismos grupos dentro del hospital que a veces se mandan información valiosa. Pero siempre tenemos que también mejorar ese aspecto porque es una de las constantes de que la gente está en la gerencia, a la gerente les están refiriéndose a ese tipo de cosas porque a veces sí, efectivamente, nos dedicamos mucho tiempo en el celular y no prestamos la atención y la debida importancia que a veces se requieren los pacientes de ese momento. Muy bien, auxiliar Adriana, cuéntenos, ¿cuál es tu percepción en esta nueva administración que has visto tú que llevas como 9 años aproximadamente? ¿Qué nos puedes compartir? Realmente el hospital Los cambios que has visto. es un hogar para nosotros, ¿no? Entonces créanme que cada vez va mejorando, cada vez queremos mejorar, ya sea el tipo de atención, hablamos mucho sobre calidad humana. Yo defiendo al personal de enfermería porque la verdad nosotras tratamos de dar lo mejor. A veces sí manejamos mucho estrés, tal vez no lo manejamos adecuadamente hacia los pacientes, tal vez de una u otra forma hemos hecho alguna que otra mala cara, realmente no estamos como de buen genio casi todo el tiempo, pero tratamos de dar lo mejor. Pues la invitación es de que conozcan más un poquito la clasificación del triaje, conozcan más cómo es el trabajo de enfermería. Y créame que lo que nosotros damos aquí en el hospital es mucho y queremos hacer siempre las cosas de la mejor manera posible. Muy bien, agradecemos a la auxiliar Keila, auxiliar Adriana, por haber compartido toda la información sobre el manejo de urgencias, los diferentes viajes. A todos les damos un agradecimiento muy especial, nos despedimos con una oración. Gracias Padre Celestial por este hermoso día que nos regalas, por todas las bendiciones que recibimos. Te damos gracias por nuestro hospital y pedimos por todas y todos los auxiliares de enfermería para que seas tú quien los guíe, proteja y bendiga en sus labores diarias. A ti te damos la gloria ahora y siempre. Amén. Amén. El Hospital Eduardo Santos, bajo la dirección de la doctora Paola Fernández, es el nodo de referencia en salud del norte de Nariño y sur del Cauca. A todos, gracias por la atención prestada. Tal vez.